Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy veremos el tema movimiento de una partícula en el espacio con los componentes tangencial y normal. La palabra normal ya vimos que significa a 90 grados de la tangente. Vimos también que una trayectoria, estamos hablando en el espacio, vimos que la trayectoria es por donde va pasando la partícula, en este caso la punta de mi marcador verde. Esa sería la trayectoria. He puesto las flechitas para indicar cómo se mueve en el tiempo. Y una vez que definimos la trayectoria, vimos que en un punto o que en todo punto existe una línea tangente que le hemos denotado al vector unitario tangente como ET. Aquí vendría el eje tangente, que ya lo hice en el video anterior. Aquí vendría el eje tangente. Entonces vemos que cada punto de la trayectoria tiene su eje tangente, que como sobre ese eje tangente y en el sentido del movimiento de la partícula podemos trazar un vector unitario en la dirección del eje tangente y lo hemos llamado ET. Dice, en otro punto, en un punto posterior en el tiempo, por eso he puesto estas flechitas verdes, posterior en el tiempo, lo hemos llamado P' y existirá un vector unitario tangente llamado E'T. E' tangente. Si esos dos vectores unitarios, el tangente y el E'T, los trasladamos a un mismo origen, aquí traslado este Et' es este, Et es este, y los traslado con un origen en común para los dos, y cerrando el triángulo se llamaría la diferencia entre E'T y Et, sería la diferencia. O puedo decir que Et' es la suma de Et más delta de Et. Bueno, con esos tres vectores que han cerrado un triángulo perfecto, al trazar un triángulo perfecto se forma un plano que contiene a Et', contiene a Et y a la vez es paralelo a Et'. Ese plano paralelo lo traslado otra vez al punto P y formo un rectángulo total, un plano llamado el plano osculador. ¿De dónde viene la palabra osculador? Significa beso, viene en la parte de hasta abajo del libro, significa besar, es decir, que está tocando, por así decirlo nuevamente, en un solo punto a la trayectoria de la partícula. Este sigue siendo el eje tangente, en el punto P, y todo esto se derivó del problema que habíamos visto en el video anterior en dos dimensiones, en donde es facilísimo, en dos dimensiones es facilísimo trazar el vector normal. Un vector normal, como su nombre lo dice, en dos dimensiones, pues será perpendicular o normal a Et. Pero en el caso del espacio, ahí ya lo tengo a 90 grados. Sin embargo, este vector está a 90 grados con este, los voy a hacer aquí así, está a 90 grados con este. Está a 90, pero sin embargo puede estar así y sigue a 90 grados, puede estar así, sigue a 90 grados, puede estar así, sigue a 90 grados, puede estar así y sigue a 90 grados, puede estar así, sigue a 90 grados. Entonces todos estos vectores, toda esta infinidad de vectores cumplen de que esté a 90 grados. Sin embargo, ¿cuál de todos estos vectores en esta dirección será el idóneo para trazar el plano osculador? Pues el que cierre el triángulo que contenga a Et y además sea paralelo a E'T. Entonces,
El triángulo, andamos buscando el eje normal que mejor acomode al punto. ¿Cómo lo logramos? Con este triángulo que tenemos, lo pasamos para acá y trazamos con el eje, con la tríada derecha, sería ET cruz EN, con el producto cruz de dos vectores es igual a EB, donde EB, todos estos son vectores, vector, recuerden que el producto cruz me genera un nuevo vector. Con la regla de la mano derecha pongo los 4 dedos de mi mano derecha en el primer vector, los hago girar en contra de las manecillas del reloj hacia el segundo y el dedo pulgar me indicará la dirección y el sentido. La dirección es a 90 grados, es perpendicular tanto al primer vector como al segundo, es decir, es perpendicular el nuevo vector al plano que forman el primero y el segundo de los vectores, y a este nuevo eje lo vamos a llamar, lo voy a poner incluso de rojo, el eje binormal, o sea, 2 veces perpendicular, el eje binormal. Bueno, ya tenemos todo esto, se originó para encontrar la dirección de EN. Ya sé que es perpendicular a ET, pero hay un sinfín. Ya vimos cómo ET, EN, pero hay un sinfín, un número infinito de vectores que cumplen con esa regla, que son perpendiculares a ET. Entonces andamos buscando el vector, la dirección del eje binormal. La dirección del eje binormal, que esa sea única. Al definir esta dirección y esta, en automático definimos esta y ya se volvería un caso único, ya no es infinito, la solución se volvería finita. Entonces, mediante el producto cruz, encontramos el eje binormal, eje normal y eje tangencial. Recordemos que la velocidad es igual a la rapidez en el eje tangencial, más cero en el eje normal. Es decir, el vector velocidad solamente tiene componente tangencial. Aquí en este eje vendrá la velocidad. En este eje vendrá el vector velocidad. Sin embargo, la aceleración tiene 2 componentes. Su componente, que es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, esa aceleración tiene un componente en el eje tangencial, acá vendrá la componente tangencial de la aceleración y será igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, más a 90 grados existe la componente normal de la aceleración y es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Y dice en el libro, bien dicho, dice, es muy de cuidado observar que la aceleración no contiene componente alguna en el eje binormal. Solamente tiene la aceleración componente en el eje tangencial, vean, en el eje tangencial, vector unitario tangencial, y en el componente normal. El eje binormal nos sirve para definir la dirección exacta, eje tangencial, eje normal, que significa eso, a 90 grados. Sin embargo, en el espacio tenemos un problema. Todos estos vectores, si yo lo pongo aquí, está a 90 grados, a 90 grados, a 90 grados, a 90 grados, a 90 grados. ¿Cuál de todos esos genera el plano osculador? Para eso tenemos que generar al eje binormal. En el espacio se vuelve un poco más complicado que en el plano y necesitamos definir
la dirección del eje binormal. El sentido está dado por la regla de la mano derecha, que ya lo vimos, y entonces quedamos con esta conclusión y podemos llegar a definir la aceleración en el espacio. Podemos llegar a definir la velocidad en el espacio. La velocidad solo tiene componente tangencial, la aceleración tiene componente tangencial más componente normal que no se pueden sumar dado que están perpendiculares. Espero haya quedado entendido. Seguimos estudiando con energía.